Gracias por estar una vez más con nosotros. Antes de continuar, yo te pido que por favor te suscribas para que más personas puedan ver este programa y además haz clic en la campanita para que recibas las nuevas notificaciones. Vamos a continuar este día con el tema ¿por qué necesito el Espíritu Santo? Y vamos a ver hoy el punto número 13, que es un punto también muy importante acerca de por qué necesito el Espíritu Santo. En la carta a los Romanos, en el capítulo 8, verso 26 y 27, vamos a meditar en estos dos versículos. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Que el Señor añada bendición a su palabra. Bien, este día vamos a hablar acerca de este tema tan importante. ¿Por qué necesito el Espíritu Santo? Porque nos ayuda con nuestra debilidad. La Biblia aquí nos enseña que nosotros como seres humanos somos débiles. Somos débiles porque fácilmente caemos en tentación, fácilmente hacemos cosas que no debemos hacer, cosas que a Dios le desagradan. Por eso necesitamos la ayuda de Dios, solos no podemos. Esta vida cristiana sin el Espíritu Santo no se puede vivir. Se podrá vivir una vida nada más aparentando, pretendiendo ser cristianos, pero no es lo que Dios quiere. Dios no planificó esto así. Dios planeó que nosotros los creyentes estuviéramos llenos del Espíritu Santo. Por eso, cuando la Biblia le llama a alguien cristiano, recuerde que la palabra Cristo es una palabra griega que fue traducida del hebreo. En el original hebreo es Mesías. Y la palabra en griego es Cristo. En español, Mesías y Cristo significa ungido. Eso es lo que significa. Entonces, cuando le decimos a alguien cristiano, lo que realmente estamos diciéndoles es un ungido. Eso es lo que es. Ahora, un ungido, de acuerdo a la palabra de Dios, no nada más es porque lo digamos. Jesús lo dice allí en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 12, dice el Señor Jesús, de cierto te digo, el que en mí cree, las mismas obras que yo hago, él también las hará y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ahí Jesús nos da, como te dije en programas anteriores, una perfecta definición de lo que es la palabra creer. Creer, si tú lo buscas en el diccionario, vas a encontrar cosas totalmente fuera de lugar. Muchos diccionarios dicen que creer es imaginarse, es pensar, es soñar, etc. Pero Jesús dice, si buscas ahí Juan 14, 12, dice, el que en mí, y lo dos veces, de cierto, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las va a hacer. Entonces te está diciendo que creer es hacer. Si crees, vas a hacer. Si no crees, no haces. ¿Y cuáles son las obras que Jesús hizo? Pues lea la Biblia y se va a dar cuenta de cuántas cosas hizo el Señor. Lo primero que él hizo es que él ayunó. Se metió en ayuno 40 días y 40 noches a orar, a buscar la presencia de Dios, de su Padre, con todo y que él mismo es Dios. Él se fue a buscar para darnos un ejemplo a nosotros de qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y la Biblia nos enseña que Jesús se fue a orar al desierto, estuvo aparte con el Señor y se llenó, dice la Biblia que Dios lo llenó con el Espíritu Santo, y cuando regresó del desierto, dice que regresó el poder del Espíritu de Dios. Eso es lo que todo el mundo necesitamos, lo que los creyentes, los verdaderos cristianos, eso es lo que necesitamos. Ese es un creyente o cristiano de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a nuestras propias ideas. Nosotros podemos tener ideas que son totalmente contrarias a la palabra de Dios, pero la Biblia nos enseña quién es un cristiano verdadero. Entonces, dice la Biblia aquí que el Espíritu Santo nos ayuda, por eso lo necesitamos por dentro. Recuerda ahí mismo en el capítulo 14 de Juan, en el verso 17, Jesús les dijo a los apóstoles que el Espíritu Santo estaba con ellos, pero que estaría en ellos. Son dos lugares distintos. Una cosa es estar con y otra cosa es estar en. Y el Señor quiere que el Espíritu Santo, su Espíritu Santo, esté dentro de nosotros, morando en nosotros, para que nosotros realmente seamos
templo del Espíritu Santo, como lo dice el apóstol Pablo. Entonces, dice aquí, verso 26, Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Como te dije, la Biblia nos enseña que tú y yo somos débiles. No podemos. Tenemos un enemigo terrible que se llama Satanás, que todo el mundo lo sabe de él, pero pocos saben cómo opera, cómo funciona. Pero no nomás ese. La Biblia dice que tenemos 3 enemigos. Todo creyente, toda persona, sea creyente o no, tenemos 3 enemigos. El primero y el peor de todos es la carne. No hablo del cuerpo, hablo de la carne. Esa voluntad que es contraria a Dios. Esa voluntad que nos impulsa a hacer cosas que a la carne le gustan, al cuerpo le gustan, pero a Dios le desagradan. Entonces, ese es el primer enemigo, dice la Biblia, la carne. El segundo es el mundo, con todas sus atracciones, con todas sus diversiones, y cuánta basura tiene. Y además, que lo que hace el mundo es atraernos para apartarnos de Dios. Y el último enemigo, que es el menos peligroso, es Satanás. Pero la Biblia nos enseña que Dios nos da el poder para vencer todo esto si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo y obedecemos la palabra y caminamos en la palabra, porque eso es moverse en el Espíritu, como te lo expliqué en un programa anterior. Entonces nos dice que con todo y que somos creyentes y tenemos el Espíritu Santo, somos débiles, la carne sigue siendo débil. Por eso necesitamos al Espíritu de Dios que nos dé la fuerza para poder movernos y salir adelante. Dice, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Y dice, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Otra de las cosas que tenemos que aprender es que ni siquiera sabemos pedirle a Dios las cosas que nos convienen. Qué feo está eso, pero eso es lo que dice ahí, ¿verdad? Nosotros tenemos que recordar que nosotros como humanos somos débiles. La carne cae fácilmente en tentaciones. La carne fácilmente hace cosas que a Dios le desagradan. Como te dije, cuando no estamos llenos del Espíritu de Dios, fácilmente podemos hacer cosas que a Dios le desagradan. Y no es eso lo peor. Lo peor es que luego nos justificamos, nos autojustificamos y decimos, bueno, esto lo hice por esto y por esto. Y Dios entiende. Lo único que Dios entiende es que estás viviendo en la carne, no en el Espíritu. Eso es lo que Dios ve. Mucha gente dice, no, Dios conoce mi corazón. ¿Sí? Lo conoce perfectamente, que no estás haciendo su voluntad. Eso es lo que Dios conoce. En el capítulo 26 del Evangelio de Mateo tenemos un ejemplo tremendo de algo que sucedió con los apóstoles. Esto es para que nos demos cuenta que sin el Espíritu Santo es muy difícil poder agradar al Señor. Dice en el capítulo 26 de Mateo, en el verso 30 hasta el verso 42, te lo voy a leer rapidito, dice, cuando hubieron cantado el himno salieron al monte de los olivos, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque está escrito, herirá al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas, pero después que haya resucitado iré delante de ustedes a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Oiga este hombre tremendo. Respondiendo, Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron exactamente lo mismo. Entonces Jesús llegó a un lugar con ellos que se llama el Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no has podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Verso 43, vino otra vez y los halló durmiendo.
porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya, descansad, he aquí ha llegado la hora, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vámonos, ved, se acerca el que me entrega. Ahora, el asunto aquí es que entendamos que nosotros como humanos muchas veces hablamos y decimos cosas que ni siquiera podemos hacer. Pedro era un varón como todos los seres humanos, como cualquiera, que él tenía ganas de, por decirlo así, impresionar al Señor. Pero yo quiero que entendamos, a Dios no lo puedes impresionar con nada. Él nos hizo a nosotros. Y dice la Biblia que Pedro le dijo, fíjese, Jesús les advierte, les dice: mira, Pedrito, está escrito que herirán al pastor y las ovejas serán dispersadas. Y Pedro dice: Señor, aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizaré de ti. O sea, como diciéndole Pedro al Señor, aunque se haya escrito eso en la profecía, Señor, de todos modos conmigo esa profecía no va a funcionar. Ay, hermano, eso es lo peor que podemos hacer como humanos. Creernos que somos mejores que Dios, o pensar que pensamos mejor que Dios, o creer que tenemos mejores ideas que Dios. Y aquí el apóstol Pedro le dice al Señor: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y luego Jesús le dice: mira, Pedro, esta noche, antes de que el gallo cante 3 veces, tú me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Dice, y todos los discípulos dijeron lo mismo. Fíjese, parecía algo bonito. Nosotros a veces hablamos muchas cosas a la ligera y no pensamos, no entendemos lo que estamos diciendo. Pero mire cómo Satanás lo avergonzó después. Dice que Jesús los dejó ahí orando, le dijo: oren, yo voy a orar ahí adelantito. Y se fue a orar más adelante. Y dice, después de 1 hora de estar clamando, intercediendo, dice que hasta sangre, gotas de sangre salían de su rostro, de su cabeza, de la intercesión tan poderosa que estaba haciendo. Y dice que cuando regresó 1 hora después, dice en el verso 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedrito: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Como diciéndole: ¿así me vas a defender, Pedro? ¿Por qué lo dice aquí? Si dice: no te negaré, si es necesario morir contigo, muero contigo, yo te defiendo, Señor, yo doy mi vida por ti. Pero aquí usted lo ve que estaba durmiendo. Él y los demás estaban durmiendo todos. Y Jesús dice: así es como me vas a defender, así es como me vas a ayudar, durmiendo. Imagino cómo se levantó todo avergonzado y: Señor, perdónanos. Y Jesús los dejó y se fue a orar otra vez. Y cuando regresó en la segunda hora, lo mismo, los encontró durmiendo. Esto nos enseña, mi amado, que no podemos vencer en nuestras propias fuerzas, en nuestra carne. Esto es débil. La carne es débil y sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos. Y dice la Biblia que por tercera vez Jesús fue a orar y regresó. Quiere decir que oró 3 horas, allá solo él. Y cada hora él venía a ver la ayuda que le estaban dando a los apóstoles. ¿Y cómo los encontró cada vez? Durmiendo. ¿Cómo te ha encontrado a ti el Señor, mi amado? Por eso es que necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos que Él nos ayude. Aquí el verso 26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Tenemos que entender y recordar, somos débiles, no somos fuertes como creemos. O sea, quizás digamos, somos fuertes en la carne y acá, ¿verdad? Músculos, pero eso no sirve. En la guerra espiritual en la que estamos, tu fuerza humana, tu ser humano no sirven para nada. Necesitamos las armas de Dios. Recuerde, esta guerra no es nuestra, es de Dios, y tenemos que vencer con las armas y la fuerza que Dios nos da, no con nuestras propias fuerzas. Nosotros no podemos hacer nada contra ese enemigo terrible que se llama Satanás, que lo que quiere es destruirnos. Pero si tú te agarras del Señor de todo tu corazón y le dices: Señor, yo quiero que me llenes con tu Espíritu Santo, quiero que me transformes, quiero que hagas conmigo cosas poderosas, Señor, para que yo te sirva y te agrade, y yo no trate de impresionarte haciendo cosas pensando que yo soy mejor que los demás. No, vamos a entender que el Señor sabe que nosotros somos débiles y que necesitamos su ayuda. Si quieres, abre tu corazón y dile: Señor, ven a mi corazón, transforma mi vida, Jesús, lléname de tu Espíritu Santo y voy a poder vencer todo lo que se me ponga enfrente.
Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos en el siguiente programa. Amén.